Hola, mi nombre es Erika Naomi Rivera Reina y como parte del módulo La Evaluación Psicológica del segundo semestre de Psicología en SUAYET, en esta ocasión abordaremos una presentación acerca de uno de los métodos de evaluación en psicología, que es la evaluación psicométrica. Como pudimos observar a lo largo del semestre, los instrumentos de medición en psicología constituyen una parte fundamental de la evaluación en el proceso de intervención, ya que al ser profesionales que tratan con el estudio de la mente, acceder a sus contenidos y funciones requiere de un amplio sustento teórico y metodológico, el cual vamos a ver resumido en esta presentación. Este trabajo aborda un pequeño acercamiento a la psicometría, la definición de un test psicométrico y las principales características de este, tales como estandarización, confiabilidad, validez, sus alcances y limitaciones en la aplicación. Para comenzar, es importante conocer de dónde proviene este tipo de evaluación. La psicometría es definida por Aliaga 2007 como la rama de la psicología que se ocupa de las mediciones mentales, un proceso tanto teórico como metodológico, caracterizado por un lenguaje formal, matemático, estructurado. Es así que dentro de este aspecto teórico de la psicometría tenemos el respaldo o las bases de estas mediciones. Teorías que se encargan de describir, categorizar y reconocer la capacidad de medir lo que un test se propone medir. Mientras que el aspecto metodológico se encarga de aportar los instrumentos, o test, como solemos llamarlos, que sean óptimos para esta tarea, así como de elaborar procedimientos que garanticen buenos resultados en su aplicación. Asimismo, Aliaga 2007 define a la medición como las reglas para la asignación de números a objetos, de tal forma que estos representen cantidades de atributos. El test psicométrico es un instrumento que conlleva algo que llamamos proceso estandarizado, el cual es compuesto por una serie de ítems cuyo objetivo es que el sujeto reaccione de tal manera que su respuesta pueda ser registrada, para así ser evaluada y después interpretada por el psicólogo. Este método se debe a que la mente por sí misma y sus procesos no son un objeto asequible para el ser humano, por lo que la ciencia de esta rama accede a ello por medio del comportamiento observable. Sin embargo, la aplicación y creación de estos instrumentos no es una tarea sencilla. Requiere de una serie de criterios y requisitos que vamos a describir a continuación. De acuerdo con Jaime Aliaga, son 7 los requisitos que debe poseer un test para que tenga un valor psicométrico. El primero se refiere a la construcción del test, es decir, que el contenido y la dificultad de los ítems esté controlado sistemáticamente. El segundo refiere a que el contexto de la aplicación, incluyendo el ambiente, el material, las instrucciones y este tipo de elementos, sea igual para todos los evaluados, pues como veremos más adelante, esto podría afectar la respuesta del sujeto y por ende la validez de la prueba. Después, el registro del comportamiento debe ser exacto y objetivo, es decir, que no padezca de la subjetividad del evaluador o de sus propias opiniones. Asimismo, en el punto 4 vemos que el comportamiento que se registró debe poder ser evaluado estadísticamente respecto a un grupo normativo o de referencia. En el punto 5 vemos que esto permitirá tanto la clasificación en función del baremo, es decir, de esta población de referencia, como la colocación de cada puntuación en una distribución estadística, a lo que llamamos contraste. Luego, en el punto 6 y 7 tenemos a dos criterios importantes, que son la validez y la confiabilidad. La validez de una prueba, por otra parte, es el criterio mediante el cual se demuestra que un test mide realmente lo que pretende medir. Es decir, si presentamos un test que promete medir atención, ¿cómo podemos saber que realmente está midiendo atención y no otro proceso mental como la memoria o el procesamiento de imágenes o de texto? En un ejemplo, la diferencia entre confiabilidad y validez es que mientras la confiabilidad es comparada con la consistencia de grados en un termómetro, la validez podría destinar a estar midiendo realmente temperatura y no otra cualidad como densidad. Puede parecer sencillo de identificar, pero debemos recordar que en psicometría medimos caracteres mentales mediante procesos observables, para lo cual se requiere de un amplio sustento teórico y metodológico.
Es por ello que existen distintos tipos de validez en una prueba. La validez de contenido se refiere a que la prueba sea una muestra representativa del dominio conductual que nos interesa, mientras que la validez de constructo apoya que tales conductas registradas son propias del constructo que deseamos medir. Con los alcances nos referimos en esta ocasión a los campos que Aliaga 2007 reconoce como los aptos para la aplicación, donde el instrumento permitirá al evaluador una mejor toma de decisiones en su labor cotidiana, pues es en realidad esta toma de decisiones el objetivo de todo tipo de evaluación en psicología. Tales alcances son, en esta ocasión, la selección, ya sea de alguna solicitud o de algún postulante, la clasificación, como lo es en los test de personalidad, el diagnóstico, que es donde se encuentran los test clínicos o aquellos que permiten tomar una decisión con respecto al tratamiento, ya sea pedagógico, psicológico o ambos, y la investigación, que son aquellas pruebas que permiten hacer hipótesis y recolectar los datos necesarios para la toma de decisiones. Por último, están los test de evaluación, que son aquellos que brindan una puntuación sobre la ejecución de algún proceso o tarea en particular. Como cada instrumento con alcances, los test psicométricos también tienen limitaciones, y estas se pueden explicar en 6 puntos. El primero nos indica que los resultados se aplican solo para los aspectos evaluados, es decir, que no podemos generalizar los resultados de un test a constructos que no fueron evaluados en la prueba. El segundo nos menciona que las normas o baremos son diferentes en cada test, lo cual nos indica que no son universales. El tercero nos dice que las categorías son propias de cada test. El cuarto, que es muy importante, nos dice que los resultados no equivalen a un diagnóstico patológico, por lo cual el psicólogo debe considerar un diagnóstico integral, donde se analice toda la información posible, pues en realidad los test psicométricos solo apoyan al diagnóstico y no constituyen uno como tal. El quinto nos dice que las normas deben ser construidas para cada grupo evaluado, pues estas cambian dependiendo de la población o el contexto sociocultural. Por último, tenemos que el test aprecia la medida tal como se dio en el momento de la aplicación, por lo cual se considera la influencia de factores que pudieron haber modificado estos puntajes. Por último, tenemos las siguientes conclusiones. En psicología, la teoría y metodología de las mediciones mentales es una labor de importante cuidado, tanto en la construcción como en la aplicación de pruebas, ya que al indagar sobre elementos no observables, el psicólogo debe tener completo conocimiento sobre el instrumento que está aplicando, la teoría que lo sustenta y los criterios que lo vuelven factible ante la ciencia. Asimismo, es importante reconocer el papel que tiene un test psicométrico en una evaluación o intervención psicológica, ya que el test por sí mismo no constituye un diagnóstico de alguna patología. Para ello es importante realizar una investigación integral sobre los datos del paciente, así como su historia clínica y su motivo de consulta. El test psicométrico sirve únicamente para orientar la toma de decisiones durante la intervención y el tratamiento. A continuación, se presentan las referencias y la bibliografía utilizada. Gracias.